Bien, llegamos a Hebreos capítulo 9, el versículo 11 hasta el versículo 28, y en esta ocasión vamos a hablar acerca del santuario superior. En la lección anterior hablábamos acerca del santuario terrenal. El propósito de esta lección es que nosotros consideremos el santuario celestial como superior, como mejor, y es lo que en los siguientes versículos que nosotros vamos a ver, pues lo describe de esa manera. En la sección actual de la carta a los Hebreos, el enfoque está basado en la superioridad del Nuevo Testamento, en el cual decíamos que proporciona mejores promesas, un mejor santuario y un mejor sacrificio. Nuestro estudio anterior nosotros consideramos el santuario terrenal del Antiguo Testamento. Ese tabernáculo sirvió como una copia y sombra de las cosas celestiales, y de igual manera implica las ordenanzas carnales impuestas hasta el momento de la reforma, y es por tanto estaba limitado en cuanto a su capacidad para proporcionar lo que realmente el hombre necesitaba. Y eso lo miramos en Hebreos capítulo 9, verso 9, en el cual pues era imposible lograr el perdón de nuestros pecados debido a la imposibilidad que los sacrificios mismos, porque se tenían que repetir cada año, allí encontrábamos esa incapacidad. En la segunda mitad del capítulo 9, ahora se nos presenta lo que es el santuario celestial del nuevo pacto, de la nueva alianza. El verdadero tabernáculo en el cual Cristo es un ministro, está ministrando día a día. En este verdadero tabernáculo, el Señor erigió, que el Señor mismo erigió, no lo hizo el hombre. Como tal, entonces, ese santuario superior que se hace evidente a medida que nosotros caminamos a lo largo del capítulo 9 del libro de Hebreo. Vayamos entonces entrando al estudio, y en primera instancia lo que nosotros vemos en el versículo 9 y capítulo 9, verso 11, versículo 24, es que este tabernáculo y este santuario es celestial. Noten lo que dice Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y el versículo 24 lo dice, porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el santuario mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Este tabernáculo es mayor y es perfecto. Es un tabernáculo en el cual se menciona en los versículos que leíamos, no hecho de manos de hombre. Es un tabernáculo no de esta creación. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos, ¿dónde entonces está este tabernáculo? Y el versículo 24 nos mencionaba que está en el cielo mismo. Cristo no ha entrado en el tabernáculo terrenal hecho de mano. Sabíamos que cuando examinábamos Éxodo, se mencionaba que únicamente el sumo sacerdote era la persona indicada para poder entrar al lugar santísimo. Y las observaciones que miramos en el Antiguo Testamento es que debía entrar con sumo cuidado. Dios le había permitido entrar una sola vez al año, y a la misma vez que entraba debía entrar con la sangre necesaria para el sacrificio. De igual manera, Cristo estaba imposibilitado por esas ordenanzas del Antiguo Testamento. Cristo mismo ha entrado en el cielo mismo, en el cual ahora está ante la presencia de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el santuario ahora es superior y está básicamente en el cielo donde Dios mora. En este santuario terrenal, Cristo está sirviendo de sumo sacerdote continuamente. Y además, las cosas buenas que probablemente incluyen las promesas de Jeremías 31, especialmente lo relacionado con el perdón de los pecados. En los versículos anteriores, en Hebreos 5:9, en el cual dice, por lo cual dice, es actor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. De esta manera, el actor Cristo Jesús está actuando en este santuario superior, pero lo hace siempre y cuando nosotros llegamos a él a través de la obediencia. Otro punto a considerar es que su ministerio es efectivo dado que trata con el pecado.
En Hebreos capítulo 9, del versículo 12 al versículo 15, podemos leer esto. Y vemos en primera instancia que proporciona redención eterna. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, como lo era también en la figura del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba con el incenciario en una mano y con la otra entraba con la sangre para hacer la aspersión del sacrificio. De igual manera, Jesús entró en el lugar santísimo, que es el cielo, y como tal sumo sacerdote entró al lugar santísimo, no en el terrenal, sino en el verdadero, en la figura, en el verdadero, el cual es el cielo. Y vemos entonces dos diferencias marcadas en este versículo. La primera diferencia es que Jesús no tomó la sangre de cabras y de machos cabríos, sino que el versículo no menciona que tomó de su propia sangre. Y otra característica sumamente importante mencionada en el versículo es, entró Jesús y una vez para siempre, lo cual implica entonces que este sacrificio fue un sacrificio perfecto. No hay o no ha habido la necesidad de que este sacrificio se esté repitiendo cada año. Luego, este versículo nos menciona que con su sangre él obtuvo eterna redención. Por ende, no se necesita entonces estarse ofreciendo cada año como lo hacía en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 10, el verso 10 al 12 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, encontramos que su redención es eterna. En otro sentido, lo miraremos ya en el versículo 15, pero lo mencionado en estos versículos, tanto en el 12, encontramos que fue un sacrificio perfecto, un sacrificio que fue eficaz justamente para el perdón de nuestros pecados. El otro punto a considerar es que este sacrificio presentado por Jesús es eficaz, tanto así, ¿verdad?, de que llega a purificar nuestra conciencia del pecado. En Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne. Versículo 14 hace la pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo? La sangre entonces de los animales, como mencionan estos versículos, pudo purificar la carne de una persona que estaba sucia. Sin embargo, encontramos que la sangre de Cristo es capaz de limpiar o purgar la conciencia de obra muerta, es decir, nuestros pecados. Y de igual manera, cuando hace esa acción, se nos menciona, dice que podemos servir al Dios vivo. Si recordamos, los sacrificios de los animales no podían hacer esto. Es lo que miramos en Hebreos capítulo 9, verso 9 y versículo 10, lo cual decía, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Verso 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Este versículo que nos menciona, por mucho, por mucho que se presentasen estas ofrendas, dice, no podían hacer perfecto. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la conciencia. En Hebreos capítulo 10, en el verso 1, leemos de esta manera, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez,
no tendrían ya más conciencia de pecado. Por lo tanto, entonces, los sacrificios diarios, los sacrificios anuales que eran continuamente, se recordaba los pecados, en lo que menciona el versículo 3. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria por los pecados, es decir, era ineficaz para poder lograr lo que el acometido que se necesitaba. Y los versículos que leíamos daban la razón de esto, debido a que estaban practicando no lo verdadero, sino lo que era sombra y figura de lo verdadero. Por lo tanto, Cristo no solo elimina la culpa del pecado, sino también la culpa interna, en otras palabras, la emocional. De tal manera que llegamos o tenemos en Cristo un sacrificio perfecto. Algo más que se nos menciona, hay redención por los pecados bajo el primer pacto. En Hebreos capítulo 9, el versículo 15 dice de esta manera. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Su papel, entonces, como mediador del nuevo pacto, no se limita a lo que vivieron después de esto. Su muerte no solamente cubre a los pecadores de su muerte, sino también los que vivieron bajo el primer pacto. Los que fueron llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Al proporcionar expiación a aquellos antes y después de su muerte, Jesús realmente ha obtenido la redención eterna. El servicio prestado por su sumo sacerdocio sin duda hace que el santuario celestial uno superior, como se contempla en el significado de la muerte de Cristo en su relación en él, el santuario celestial, y hay mucho más que considerar, y el autor procede a explicar aún más. Su ministerio necesita un sacrificio. Al iniciar entonces el Nuevo Testamento, encontramos en Hebreos 9, 16 y 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. En estos versículos se nos menciona entonces un testamento o una voluntad requiere entonces muerte de aquella persona que lo ha escrito para que tal cosa entre en efecto. No cobra fuerza hasta después que el testador muere. El Nuevo Testamento, con su santuario celestial, es como un testamento que requiere entonces la muerte de Jesús para que de igual manera sea de esa naturaleza o de esa fuerza. Su ministerio entonces necesitaba de un sacrificio para poder dedicar un nuevo pacto. Y es lo que nosotros vemos en los versículos del 18 al 23. De esa manera, dice de esta manera, de donde en el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros de los machos cabrillos con agua, lana escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Verso 21, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley con su sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que este. Consideremos entonces lo que se hizo en el primer pacto. Se dedicó con la sangre de terneros y de cabra. Su tabernáculo, los inmobiliarios, las mesas, los vasos, fueron purificados con la expresión de tal sangre. De tal manera, el nuevo pacto no requería menos. El primer pacto contenía solamente copia de las cosas del cielo. Por lo tanto, las cosas celestiales requerían la purificación. ¿Y qué más? De mejores sacrificios, y es decir, con la propia sangre de Jesucristo. Y eso es exactamente lo que se nos menciona acerca de las cosas celestiales. Fueron entonces los mejores sacrificios, es decir, la sangre de Jesús, los que iniciaron el nuevo pacto e hizo el santuario celestial superior al terrenal. Mas
se dirá acerca del sacrificio de Cristo en el capítulo 10, que lo miraremos más adelante, pero nosotros finalmente decimos o tomamos la nota que el santuario superior es superior debido a su ministerio que es final y completo. Cristo está ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 9, verso 24 al 26 dice de esta manera: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el celestial mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En Cristo, Cristo está ahora en la presencia de Dios para nosotros. Ya no es un sumo sacerdote que sirve en un tabernáculo hecho de mano. Ya no hay una porción de lo que era una copia. Cristo Jesús está en la presencia de Dios. Jesús mismo está ministrando como sumo sacerdote, eso es, en el lugar santísimo, en el verdadero, en el cielo. Y los versículos que leíamos dice, solo se necesita ofrecerse una vez. Se ve toda la suficiencia de su sacrificio, que solo Él, dice, necesitaba ofrecerse una sola vez. De lo contrario, habría necesitado sufrir desde la fundación del mundo. Como sumo sacerdote de antaño, que ellos entraban cada año en el lugar santísimo. Aquí se menciona algo, la expresión, por lo tanto, la expresión fin de los siglos. Él vino a quitar el pecado de una sola vez y por todas. La frase fin del siglo, fin de las edades, significa, ¿verdad?, los últimos días, como lo miramos en Hebreos capítulo 1, verso 2. Es decir, también este periodo aplica entonces al periodo final de la historia del mundo, como lo podemos ver a manera de ejemplo o comparación en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 11, en el cual dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa expresión, ¿verdad?, que nosotros miramos, significa entonces los fines de los siglos y también entonces nos abarca a nosotros. Cuando llegue de nuevo, como se menciona en el versículo 28, ya no será con relación al pecado, no vendrá a morir por el pecado, sino dice que será para salvación. Es decir, su primera venida fue principalmente para ofrecerse en sacrificio por el pecado. Él vino entonces, como dice el versículo, para llevar los pecados de muchos, y lo hizo morir en la cruz por nuestros pecados, como lo vemos en 1 Pedro 2:24, en el cual dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Ahora, el versículo 28 de Hebreos capítulo 9 dice, su segunda venida será aparte del pecado. En otras palabras, será para traer salvación. ¿Qué es salvación? Bueno, nos va a salvar de la ira de Dios. A aquellos, entonces los estamos esperando con mucho entusiasmo. Romanos capítulo 5, el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y 1 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan en nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una vez más, entonces, se nos menciona, ¿verdad?, que seremos salvos entonces de su
de la ira venidera, de la ira de Dios. A manera de conclusión, ¿verdad? Podemos preguntarnos, ¿cómo es superior el santuario del nuevo pacto? En virtud de su naturaleza, podemos decir que es no física. El Antiguo Testamento tenía un tabernáculo, el cual era físico, en el cual hubo la necesidad de manos humanas de poderlo erigir. En este caso, ¿verdad? Tenemos que en cuanto a su naturaleza es superior. En cuanto a su ministerio, dice que es eficaz de limpiar el pecado. Jesús no tiene que ofrecerse sacrificio cada año. Y de igual manera, de esa manera, al ser su sacrificio eficaz con el pecado, proporciona una liberación completa y definitiva hacia nosotros. Preguntarnos, ¿por qué deberíamos estar interesados en el misterio del santuario celestial o superior? Porque la muerte es nuestra suerte destinada, a menos que Cristo venga primero y realmente en ese momento nos levantará e iremos ante su presencia. Luego viene el juicio. El ministerio de Jesús entonces nos prepara para ese juicio venidero. Preguntémonos, ¿estás preparado para comparecer ante el tribunal de Cristo? La preparación, amados hermanos, implica obediencia. No olvidemos de que Jesús es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo miramos en Hebreos 5:9. La preparación también implica permitir que la sangre de Cristo, dice, limpiará vuestras obras muertas para servir al Dios vivo. A través de la obediencia al Evangelio de Cristo, podemos ansiosamente esperar por Él, sabiendo que para nosotros Él vendrá para traer salvación y no condenación. Hermanos, que el Señor les bendiga.